Santiago capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, una vez más, venimos delante de ti suplicándote tu ayuda, tu oportuno socorro, Padre, en este momento. Ten misericordia del predicador, ayúdale en sus debilidades, que pueda proclamar tu palabra con autoridad, con claridad, pero al mismo tiempo ten misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que estando en este lugar no te conocen. Tráeles a novedad de vida y que al final de todo lo hablado podamos ver a Cristo y a este crucificado, esperanza gloriosa. Que podamos ver que en Cristo nosotros tenemos esperanza. Ayúdanos, oh Señor, a amarnos de tal manera que no practiquemos el favoritismo en medio nuestro. Estos favores te lo pedimos por Jesús. Amén. Danos un rey como el de las demás naciones. Este fue el clamor del pueblo de Israel al profeta Samuel. El pueblo estaba gobernado por jueces, pero ellos querían estar como las demás naciones, tener un rey que les representara. Y el problema no era tener un rey, Dios había prometido un rey. El problema es que ellos querían un rey como el de las demás naciones. El profeta va donde Dios y Dios le dice: no te preocupes, ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 8 y 9, se nos dice que ellos escogieron a un rey. ¿Quién era este rey? Saúl, grande, buen mozo, alto, fuerte. Se nos dice de Saúl que de los hombros hacia arriba él era el más alto de toda la nación de Israel. Pero Dios escogió otro rey conforme a su corazón. Y él le dice a Samuel: ve y escoge a este rey. Ve a la tierra, a la familia de Isaí, y escoge a este rey. Y cuando Samuel está delante de los hijos de Isaí, le traen el primero, Eliab. Y cuando él ve a este joven, dice: este es. Dios dice: tú estás viendo su rostro, tú estás viendo lo que está delante de tus ojos, pero yo lo desecho. Elí llama a otro hijo llamado Abinadab y ocurre lo mismo. Llama a otro que se llama Sama y es rechazado.
7 hijos pasan por delante del profeta y los 7 son rechazados. Y Dios le dice, ninguno de ellos me agrada. El profeta dice, tú no tienes otro. Ah, sí hay un muchacho joven y ese es el que fue escogido por Dios, hablando del rey David. Y me llama la atención porque el profeta va delante de Dios con la queja del que el pueblo tiene o quiere un rey como el de las demás naciones. Y sabes que el profeta está escogiendo un rey conforme a los principios de las demás naciones. Él estaba practicando el favoritismo que él estaba criticando al pueblo de Israel. Y de eso nosotros vamos a hablar en esta mañana, acerca del peligro del favoritismo. Y lo que nos proponemos a la luz de este pasaje es que podamos ver que la verdadera fe en Cristo debe llevarnos a amar a las demás personas sin hacer distinción. El cristiano es uno que se caracteriza porque ama a las demás personas sin hacer acepción. Evidentemente, este pasaje nos está hablando de aquellas personas que vienen por primera vez a la congregación. En el capítulo 1, verso 27, Él les ha hablado acerca del amor al mundo, de guardarse sin mancha del mundo. Y si hay algo en lo cual nosotros tenemos que tener cuidado de no ensuciarnos con el mundo, es acerca del favoritismo. Nosotros estamos llamados como creyentes a ser santos. Y nosotros vemos que el mundo practica ávidamente el favoritismo. Este pasaje nos muestra que no debemos juzgar a los demás por la apariencia. No debemos juzgar un libro por la carátula. No debemos dejarnos llevar de nuestros prejuicios y rechazar a aquellos simplemente por lo que nuestros ojos están viendo. Esto se hace difícil porque vivimos en un mundo que ama, idolatra a las celebridades, adora a las personas que tienen recursos. Los ricos tienen todos los privilegios. Celebridades donde las personas saben cuánto cuestan sus vehículos, dónde viven, dónde vacacionan, cuánto vale su ropa, sus zapatos, sus prendas, qué comen, cuánto cuesta lo que comen. Ahora nosotros, como parte del pueblo de Dios, debemos ser diferentes. Y lo primero que quisiéramos ver es la advertencia en contra del favoritismo. Versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Santiago le llama hermanos. Él se ve a sí mismo como uno más del rebaño del Señor. Hermanos míos, examinen vuestra fe en Cristo. Por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Y hay algo interesante, cada vez que Santiago va a dar una enseñanza, él la introduce con esta frase: hermanos míos, queridos hermanos. Es una incoherencia para ustedes amar a Jesucristo y al mismo tiempo manifestar la acepción de personas. No pueden ustedes poner su mirada en la gloria de Cristo y al mismo tiempo hacer acepción de personas. Probablemente Santiago, como judío, está pensando, al decir el glorioso, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, está pensando en la gloria de Dios. Y cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, habla del peso de Dios. Que esa gloria de Jesucristo que ustedes están mirando no les lleve a rechazar la gloria y entonces hacer acepción de persona. Hay un peligro real, que ustedes dicen ser cristianos y al mismo tiempo practicar la acepción, el rechazo a las demás personas. Que ustedes digan amar a Dios y al mismo tiempo menospreciar a los demás por cosas que Dios considera insignificantes. Miren la imparcialidad que hay en Cristo. En Mateo capítulo 22, versículo 16, se nos dice que los herodianos enviaron a un testigo falso para hacer caer a Jesús. Y este testigo falso, versículo 16, Mateo 22, se nos dice que él introduce su argumentación contra Jesús diciendo:
nosotros sabemos que tú eres veraz. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseña con verdad el camino de Dios. Y mira lo que dice, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Jesús, tú eres un maestro verdadero. ¿Sabes por qué? Porque no importa quién esté delante de ti, tú siempre dices la verdad de parte de Dios. Jesús, desde su nacimiento manifestó humildad, identificación con los pobres, con los menesterosos, con los que no tenían recursos. Nació en un pesebre, no nació en una cuna de oro. El lugar escogido por Dios para que él naciera, Belén, en una familia humilde, que cuando fue presentado al templo no tenían los recursos para comprar un carnero, una oveja, y sacrificaron palomas. Una ciudad desconocida, Nazaret, sirvió en Samaria y en Galilea, regiones despreciadas por los líderes de entonces. Pero al mismo tiempo, la vida de Jesús estaba profetizada, su genealogía, y aunque vemos personas grandes como David, Abraham en su descendencia, también hay personas sin nombre. Vemos en la genealogía de Jesús una prostituta llamada Rahab. Vemos una moabita siendo parte de la descendencia de Jesús. Tamar, una mujer incestuosa. ¿Usted se recuerda a Felipe cuando le dijeron, ¿dónde fue que nació Jesús? En ese lugar, en Nazaret, y de ahí puede salir algo bueno. El profeta, el Mesías escogidos, nació en esa ciudad. No puede ser posible. ¿Usted recuerda a Pedro cómo fue menospreciado? Este habla como uno de ellos. Este tiene que ser discípulo de Jesús. Pero al mismo tiempo nosotros vemos que Jesús estaba siempre preocupado por el alma de los seres humanos. No importa la condición económica, no importa el dinero de esta persona, Jesús siempre llamaba al arrepentimiento. Un hombre rico llamado Nicodemo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú tienes que nacer de nuevo. A una mujer promiscua, samaritana, tú tienes que nacer de nuevo. Alguien ha dicho, y es verdad, hermanos, que delante de la cruz el terreno es plano. Todos estamos parados igualmente delante de la cruz de Cristo. Todos somos pecadores. Jesús habló de una parábola, Mateo 20, 13 al 16, de un hombre que salió a contratar obreros. Y después, a diferentes horas, y él comenzó a pagarle, a retribuirle. Y uno empezó la jornada bien temprano, otro a mitad de la mañana, otro 15 minutos antes de acabar la jornada. Al que empezó 15 minutos, le pagó lo convenido. Hasta que llegó al que inició desde el principio. Y este dijo, tú me has engañado. Y Jesús dice que el dueño del viñedo, el dueño de la obra, le dice, ¿en qué te defraudé? Te pagué lo que acordamos. ¿Y qué está ilustrando esta parábola? En el reino de los cielos todos somos iguales. ¿Dónde está el ladrón de la cruz que se arrepintió antes de morir? En el mismo lugar donde está Pedro y los apóstoles. Porque somos salvos por gracia. Jesús no le dijo al ladrón de la cruz, tú estás perdido porque tú tienes que hacer buenas obras. Tú tienes que, como dicen los mormones, tomar una bicicleta, o ahora es peor porque van a pie, y salir a evangelizar. No, eso no fue lo que Jesús le dice. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque solo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario nosotros tenemos redención y perdón para nuestros pecados. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué significa acepción de persona? Hermanos míos, no tengan acepción de persona. La palabra griega, por si aquí hay alguna hermana que está esperando algún niño o alguna niña y quisiera ponerle este nombre, es prosopolepsia. Ahí le va el nombre, prosopolepsia. Una niña, ¿cómo se llama tu niña? Prosopolepsia. ¿Qué significa este término? Levantar la cara. Déjame ver tu rostro. Es tomar una decisión en función a la cara de la persona, a lo que se está viendo. Santiago dice, no tomen decisiones en función a lo que ustedes están viendo.
a lo que su rostro les está mostrando. No en consideración los méritos, las habilidades, el carácter, sino simplemente por lo que se está viendo. Practicar el favoritismo, tomar decisiones en función de quién se trate. Claramente, Romanos capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo nos dice que en Dios no hay acepción de personas. Eso es un atributo de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y a nosotros nos gusta que Dios no hace acepción de personas para salvarnos. Pero ¿tú has pensado que Dios también no hace acepción de personas para corregirnos? ¿Usted recuerda a Moisés, un hombre manso y humilde? Dios le da una orden delante del pueblo que le abre a la peña y la peña de dar agua. Moisés se enoja con razón delante del pueblo por el pecado del pueblo y golpea la peña enojado. ¿Qué hizo Dios? Moisés, tú no me honraste delante del pueblo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Ahora debemos ser claros, ¿qué significa hacer acepción de personas? Esto no significa que si a nuestra iglesia viniera el presidente de la República, un dignatario, nosotros no debemos darle un trato especial a la investidura que tiene esa persona. La Biblia nos manda a respetar a los ancianos, a los mayores. Nos manda respeto a los pastores. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en medio de vosotros. Pablo le dice a Timoteo que tengan alta estima a los pastores. Pero también nosotros debemos orar por los presidentes, por los gobernadores, que Dios le dé sabiduría. Debemos respetarle, no debemos andar dándoles galletas a la policía de tránsito, a nadie, pero mucho menos a la autoridad. Romanos, el apóstol Pablo nos habla de que debemos obedecer y someternos a ellos, porque ellos velan por nuestra seguridad y no en vano llevan la espada. Los hijos merecemos o debemos respetar a nuestros padres. Es un mandato. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero no solamente los hijos jóvenes. Si tú eres hijo, sin importar la edad que tengas, debes respetar a tus padres. No hay nadie más que dé abrazo que un borracho o un político en campaña. Abrazo y besos a todo el mundo. ¿Cuál es el propósito de esos abrazos y de esos besos? Usted y yo lo sabemos. Acuérdate de mí cuando estés en aquella urna con aquel marcador. Acuérdate de los abrazos que te di. Ellos están haciendo algo motivado por una mala intención. Buscando el voto, manifestando amor para ganar un voto. Ahora, hermanos, en Jesús no hay acepción de personas. Judíos, ricos, pobres, samaritanos, mendigos, mujer con flujo de sangre, intelectuales. Y usted puede decir, esto no es para mí. Yo no hago acepción de personas, no tan rápido. Hermanos, esto no es un mandato solamente a los pastores o a los líderes de la iglesia. El hacer acepción de personas. Debemos nosotros de manera reflexiva pensar en esta mañana. Porque de alguna manera todos tenemos prejuicios. Pero al mismo tiempo, no es tampoco para nosotros salir a buscar la falta de misericordia o ver el pecado en los demás o el favoritismo en otros, sino más bien en nuestro propio corazón. ¿Cómo lo ilustra Santiago? La advertencia ilustrada, versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso,
Versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Él lo está ilustrando. Probablemente algún tipo de exageración. Él dice, a la iglesia o a la sinagoga donde están reunidos, entra alguien que a viva luz se ve que es rico, tiene más anillo que dedos. Y ustedes le dan una silla preferencial. Aunque ahora en nuestro contexto, las mejores sillas son las que están detrás. La gente le gusta llegar temprano para sentarse atrás. Y alguien dice, wow, voy tarde, voy a tener que sentarme adelante. En las iglesias, en nuestro contexto, eso ocurre. Pero en el contexto de Santiago, el sentarse adelante, en la sinagoga había pocas sillas. Y los maestros fariseos les encantaban esas sillas de adelante, donde se ponían muchas veces hacia el frente, con el frente hacia la multitud. Los primeros lugares. Santiago está diciendo que esta persona llega bien vestida, con anillos, e inmediatamente en la iglesia se le dice, siéntese aquí. Todos los caminos abiertos. Pero al mismo tiempo él está ilustrando a alguien que viene quizás con su única ropa y le dice, no, tú en el suelo, siéntate en el piso, o quédate parado allá detrás. ¿Es pecado ser pobre? En ninguna manera. Ahora, hermanos, esto era muy común en la antigüedad. Siempre los ricos han tenido beneficios. Ahora, en el único lugar en la antigüedad donde todo el mundo era igual, era la iglesia. En el único lugar, como veíamos en el sermón anterior, donde todos somos iguales, pecadores necesitados de la gracia de Dios, es en la iglesia. ¿Quién ha sido salvo por sus propios méritos? ¿Quién puede decir que había algo bueno en él que Dios tomara en cuenta para salvarle? Por lo tanto, es una incoherencia dar favoritismo cuando no se actuó con favoritismo con nosotros. Cuando Jesús, para salvarnos, no nos dijo, déjame verte. ¿De qué familia tú eres? Ahora, yo no tengo prejuicios. Eso, otra gente, yo no. Todos tenemos prejuicios. Usted puede ver a alguien en sobrepeso y decir, es un negligente. Y una gente, o alguien ver un flaco que practica gimnasio y decir, es vano. Mira cómo pierde el tiempo dedicado a la carne. Una persona puede estar cantando de manera fogosa y usted decir, está llamando la atención sobre sí mismo. O una persona adorando a Dios de manera pasiva y decir, y pensar, es un apático. Una madre que cría a sus hijos en su casa puede decir, hay madres que abandonan a su casa y salen a trabajar detrás de este mundo y lo que ofrece. Pero esa madre que trabaja puede decir, no, ella se quedó en su casa porque no tiene aspiraciones laborales. Prejuicio con simpatías políticas, todos los de esos partidos son ladrones. Prejuicio por el color de la piel. Dominicanos hacia haitianos y haitianos hacia dominicanos. Nació en una cuna de oro. Un dichoso. No me quiero juntar ni siquiera con él. No, ese es pobre, me puede contaminar. Favoritismo por la genealogía, de qué familia tú eres. Por tu abolengo. Orgullo por el nivel de educación. La gente se siente orgulloso por eso. Yo vi un letrero en un vehículo que decía, padre orgulloso del colegio tal. Como si quizás porque su hijo se siente en una butaca, ya se le pega la fama o la reputación del colegio. ¿Cuál es el problema con esto, hermanos? Pablo le dice a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Miren entre ustedes. ¿No son muchos sabios
según el mundo. No son muchos poderosos según el mundo. Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar lo sabio. Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió a lo insignificante, a lo despreciado del mundo, para deshacer lo que es. ¿Dónde están las autoridades de esta ciudad? ¿Dónde están los ricos de esta ciudad? ¿Dónde están la gente de renombre de esta ciudad? En su gran mayoría probablemente estén en Punta Cana, en un lago, vacacionando. No tienen necesidad de Dios. No se ven a sí mismos como necesitados de Dios. Ahora, debemos ser claros, la Biblia habla de dos tipos de pobreza. Una pobreza económica, pero hay una pobreza peor que la económica. Y es la bancarrota espiritual en la cual caímos nosotros fruto del pecado. Necesitamos entender que somos pecadores para clamar a Cristo por misericordia. Todos necesitamos que Dios nos examine, vernos en el espejo de la palabra y ver nuestros prejuicios. ¿Usted recuerda el profeta Jonás? Dios le envía a predicar a Nínive y él no quiere predicar a Nínive porque él entiende que los ninivitas son tan malos que no merecen la misericordia de Dios. Nosotros somos mejores que los ninivitas. Pero el mismo Jonás se entristece con Dios porque Dios permite que una mata se seque y el sol estaba calentando la calva. Él está bravo porque Dios secó una mata, pero al mismo tiempo él está enojado con Dios porque Dios perdonó a un grupo de ciudadanos que no saben diferenciar su mano derecha y su mano izquierda. Cuidado. Si el hecho de estar en una congregación se nos olvida o nos hace olvidar de dónde Dios nos sacó. Judas, dice la palabra de Dios que él estaba preocupado por los pobres. Eso debió venderse, ese perfume, y dárselo a los pobres, a los necesitados. Wow, qué misericordioso era Judas. No, Judas no quería saber de los pobres. Él quería el dinero porque él era ladrón y robaba de lo que había en el saco de las ofrendas. Hermanos, Cristo no solamente nos ha salvado de la condenación eterna, Cristo nos salva de tener este tipo de pensamientos caídos terrenales. Ese hermano que está al lado tuyo, que está al lado mío, ha sido salvo por la sangre de Cristo y estaremos eternamente adorando a nuestro glorioso Salvador. No podemos hacer acepción de personas, pero al mismo tiempo Cristo transforma los estándares de este mundo. Cristo nos da nuevos principios, nuevas prioridades. Los valores de este mundo caído. Si hay un lugar donde la misericordia de Dios, el amor al prójimo se debe manifestar, es en la congregación. Y no nos estamos refiriendo, hermanos, a que en la iglesia hay amistades que son más cercanas unas a otras. Es natural cuando pasa el culto que algunas hermanas se sienten allá atrás, se reúnan en la parte de atrás, donde está nuestra hermana Carmen Ramos. Que los que les gusta la tecnología vayan hacia donde Reinaldo, que los músicos se reúnan, que los adolescentes se reúnan. No nos estamos refiriendo a eso. Jesús tenía un círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, amistades más estrechas. No es favoritismo cuando nosotros tenemos amistades más cercanas. No es a eso lo que Santiago se está refiriendo. Es a rechazar a los demás porque no encaja en el estándar que yo tengo. Rechazar a los demás o menospreciarlo por algo que la Biblia no dice que debe ser rechazado o menospreciado. Cuando miramos al hombre por lo que tiene puesto, por el dinero que tiene. ¿Usted ha escuchado personas que dicen tenemos que tener un mecánico, un médico y un abogado de amigo? ¿Por qué dicen eso? ¿Algún beneficio? En algún momento necesitaremos un mecánico, un abogado o un médico. Esa es la manera de pensar del mundo. Søren Kierkegaard, un filósofo y teólogo, dijo una vez:
La raza humana en el transcurso del tiempo se ha tomado la libertad de suavizar y abandonar el cristianismo, hasta que por fin nos las hemos ingeniado para convertirlo exactamente en todo lo contrario de lo que es en el Nuevo Testamento. El ser humano ha hecho un esfuerzo titánico para cambiar el Evangelio. Y lo ha logrado. Un evangelio conforme a mis preferencias, mis términos, mi estilo de vida. Un evangelio que no demanda nada de mí, que no hay ningún tipo de diferencia. Hermanos, hay una diferencia grande entre usted venir a la iglesia e ir a un gimnasio. Y no es por los hierros o los equipos que estén dentro del gimnasio. Es porque cuando la Biblia habla de la iglesia, de la comunidad de fe, la compara con un cuerpo, la compara con una familia. Un cuerpo cuya cabeza es Cristo y todos los órganos son importantes. Un cuerpo cuya cabeza es Cristo y todos los órganos se complementan y se ayudan, se edifican mutuamente. Una familia en donde nadie sobra, sino que todos somos necesarios. Pero el mundo se mete en la iglesia. Y al decir de la iglesia, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de valorar las cosas. Y muchas veces, en vez de utilizar a las personas, o en vez de edificar a las personas, utilizando las cosas, tratamos a las personas como si fueran cosas para nuestro beneficio. Eso no debe darse en medio de nosotros. Hay una advertencia. Cuidado con el favoritismo. Santiago ilustra el favoritismo, dando un trato preferencial a aquellos que tienen recursos y menospreciando a los que no los tienen. ¿Cuál es el peligro? Versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Si tú comienzas a descartar a las personas, te estás olvidando que al igual que esas personas, todos, tú y yo somos mendigos espirituales. Bancarrota espiritual. Necesitados de la sangre de Cristo. ¿Y qué sabes lo que tú haces? Lo que hacemos, venimos entonces a ser jueces. En vez de prisioneros necesitados de misericordia, como el ladrón de la cruz que clamó, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. No hay nada bueno en mí. Cuando tú y yo comenzamos a emitir juicios, cuando nos comportamos con parcialidad y hacemos distinciones, es esa idea, clasificar. Y acordémonos que por cosas que no son elementales para Dios, por prejuicios, cosas que no son bíblicas, que no son pecaminosas, y comenzamos entonces a descartar. Y entonces somos jueces que nos atribuimos facultades que la Biblia no nos da, como juzgar las motivaciones, mirar los pensamientos de los demás. Ese lo dijo, yo sé por qué fue que lo dijo. Tú porque no lo conoces. Se convirtió fulano. Ay, 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 qué bueno, porque si él sí era malo. Jueces con malos pensamientos. Comenzamos entonces ya a olvidarnos quiénes somos. Y esto es serio. ¿Usted recuerda Pedro cuando fue donde Cornelio? El Señor le muestra una visión y él ve un manto lleno de animales. Y
escucha la voz de Dios diciendo, mata y come. Y Pedro dice, no, yo no como eso. Nada inmundo. Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he purificado. Luego va a la casa de Cornelio, se reúne con un gentil. Y Pedro ve las mismas manifestaciones en aquellos creyentes gentiles que ocurrieron en Jerusalén. Y él dice, oh, pero mira también a ustedes. Dios hizo eso para demostrarle a Pedro que no hay creyentes de segunda categoría. Y Pedro entendió eso y defendió a los gentiles en el concilio de Jerusalén, Hechos 15. Pero el favoritismo es tan peligroso que en Gálatas capítulo 4, versículo 2, 14, Gálatas 2, 14, se nos dice que cuando Pedro estaba en la iglesia de Antioquía, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron los que venían justamente de parte de Santiago, él comenzó a retraerse. Y en esa simulación otro judío hizo lo mismo. Bernabé se fue con Pedro y estaban rechazando a los gentiles. Y mira lo que le dice el apóstol Pablo. Versículo 14, Gálatas 2. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo pudo decirle a Pedro, Pedro, no seas racista, no seas hipócrita. Pero el argumento del apóstol Pablo, tú no estás andando conforme al evangelio. ¿Qué es el evangelio? Tú no estás entendiendo la buena noticia de que todos somos pecadores, de que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de que todos estábamos necesitados de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, de que no hay nadie bueno ni uno que busque a Dios. No andas conforme al evangelio. Yo recuerdo hace algunos años, después de terminar en una cirugía, a uno de los cirujanos se les extraviaron sus lentes, unos lentes muy costosos. No aparecieron los lentes. Inmediatamente él culpó al camillero. Fuiste tú que me los robaste. El camillero decía, no, no fui yo. Sí, fuiste tú que me los robaste. La esposa también trabajaba en el hospital y vino la esposa también e insultaron al camillero. Todos estábamos buscando los lentes no aparecieron. El camillero estaba indignado y decía que él era inocente. Pero no aparecieron los lentes. Pero al otro día una anestesióloga llamó y dijo, aquí hay unos lentes en mi cartera. Yo lo traje sin querer, eché los míos y eché esos lentes. ¿Qué llevó a aquel médico a pensar que fue aquel camillero? Quizás el verle humilde y decir, otro médico no tiene necesidad de robarme mis lentes, fuiste tú. Debo decir que él le pidió disculpas. Pero el único fundamento que él tuvo fue la condición económica quizás de aquel camillero. La Biblia nos muestra que Dios mostró su amor y misericordia en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no manifestó acepción de personas. Y eso debe llenarnos a nosotros de confianza, debe llenarnos de esperanza. Si tú estás aquí y no tienes una correcta relación con Cristo, no importa cuán grande haya sido tu pecado, la sangre de Cristo te puede redimir en esta mañana. Puede perdonar tus pecados. Él no hace acepción de personas. No importa los prejuicios, los rechazos, las acusaciones que vengan a nuestra mente. Quizás decir, Dios no me puede perdonar. Dios sí te puede perdonar. Dios no hace acepción de pecados. Él los perdona todo a aquellos que vienen a Él en fe y arrepentimiento. El favoritismo llevó al descuido de las viudas griegas en la repartición de los alimentos. Fue una realidad en medio de la iglesia naciente. El primer conflicto fue por favoritismo, que casi divide a la iglesia.
Pero al mismo tiempo, nosotros vemos en nuestro glorioso Salvador, Jesucristo, cómo fue rechazado. Rechazado desde el punto de vista humano. Desde antes de nacer ya estaban intentando matarlo. Rechazado por el lugar donde nació, rechazado por sus padres. ¿No es este el hijo de un carpintero? ¿Qué tiene este que enseñarnos? Rechazado porque no fue a una universidad famosa. Rechazado por la manera milagrosa en que nació. Tú eres un hijo de fornicación, le dijeron a Jesús. Rechazaron a sus seguidores. Estos son pescadores que no tienen ningún tipo de formación. ¿Usted recuerda Hechos 2? Estos son galileos. Pero todo eso Cristo lo hizo. Dejó su gloria, dejó la majestad, su poderío, para venir a complicarse la vida salvándonos a nosotros. Llamándonos en fe y arrepentimiento. Su trono, su gloria, su majestad, su divinidad fue disminuida, limitó su poder, anduvo en medio de nosotros y murió como un delincuente. Ni siquiera le permitieron una muerte digna. Lo hizo para salvarnos a nosotros, pecadores comunes y corrientes, expertos en rechazar a los demás. Yo te pregunto, iglesia, en esta mañana, si al ver tu vida, tú puedes verte y decir, Cristo me salvó, estoy caminando en santidad delante de Dios. Yo te pregunto, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? ¿Qué tú has hecho que ha sido iniciativa propia y no por mandamiento de parte de Dios? La Biblia dice que somos siervos inútiles o aspirantes a siervos inútiles si hacemos lo que el Señor nos ha mandado. ¿Usted recuerda la parábola de los deudores? Había un hombre que tenía una deuda tan grande, literalmente, ¿usted sabe con qué era comparado? La deuda que él tenía con la herencia de la familia Rosario. Trillones debía aquel hombre. ¿Sabes cuántas vidas necesitaba él para pagar aquella deuda? 15,000 vidas para poder pagar la deuda. Y él les dice, yo te la pago mañana. Y de repente aquel hombre dice, no me debes nada. Pero en la antigüedad lo que correspondía era que él iba como esclavo y toda la familia de él iba a nacer siendo esclavo del deudor. Y fue perdonado sin ningún tipo de reparo. Pero cuando él sale hay uno que le debe $2. ¿Y sabe lo que él hace? Búscame los $2 y comienza a ahorcarlo. Inmediatamente ya él olvidó lo que le había sido perdonado. Y comienza a ahorcarle, págame mis $2. Entonces, aquel hombre que había perdonado se le dice y él entonces ejecuta su deuda. Eso es lo que Jesús dice que va a pasar con nosotros. ¿Usted ha escuchado la oración del Padre Nuestro? La parte B que nosotros no nos acordamos, como el himno nacional, que hay estrofas que no cantamos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque si ustedes no perdonan, si ustedes no tratan a los demás con misericordia como ustedes han sido tratados, tampoco vuestro Padre Celestial ha de tener misericordia. ¿Qué podemos nosotros hacer para librarnos del favoritismo? En mi casa, cerca de una esquina, hubo un accidente y algunos corrimos a socorrer aquel accidente. Y la persona estaba tendida en el suelo. Es una intersección donde no se sabe quién tiene la preferencia y hay accidentes ahí. El pie estaba roto, había sangre en el piso, la persona. Llegó la ambulancia, le ayudamos a recoger, a montarle. Pero hay algo que pasó. Cada vez que yo cruzo por ese lugar, me acuerdo de aquel accidente. Ya sea para decirle a alguien que frene
que tenga cuidado porque es peligrosa esa intersección. Inmediatamente me acuerdo de aquel hombre postrado con un pie roto, con sangre, quejándose del dolor. ¿Qué debemos nosotros hacer para librarnos del favoritismo? Santiago nos dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de la cruz de Cristo. Acuérdate del precio que Cristo pagó por tus pecados. Acuérdate que si no hubiese sido por la obra de Cristo, también tú y yo estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Acuérdate que en Adán todos pecamos y morimos, pero en Cristo Jesús todos nosotros tenemos vida eterna. Contempla la gloria de Cristo, contempla la misericordia de Cristo y vive a la luz de esa identidad que Cristo te da, en gratitud y misericordia para con todos. La fe cristiana es aquella que se vive sin hacer acepción de personas. Por eso la verdadera fe debe llevarnos a nosotros a amar a los demás sin hacer distinción. Hay un peligro, hay una advertencia, cuidado con el favoritismo. Hay una evidencia clara, una ilustración, y nos dice por qué tenemos que tener cuidado. Porque al juzgar a los demás, al hacer acepción de personas, al menospreciar a los demás, ya no somos merecedores de la misericordia. Nos estamos comportando como jueces que decidimos quién entra y quién no. Por lo tanto, la cura para el favoritismo es acordarnos de la misericordia que Cristo ha tenido con nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque en ti tenemos esperanza. Ayúdanos a contemplar a nuestro glorioso Salvador Jesucristo y acordarnos de que no estamos llamados a ser jueces de quién entra o quién no entra al rebaño, sino que somos ovejas necesitadas del cuidado del buen pastor. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios les guarde.